decir que durante la campaña de Balaguer en la provincia de Independencia, que él viajaba en un helicóptero, se le prohibió y tuvo que montarse en una camioneta, y eso fue ingresado al dossier de Jorge Blanco. Y también en La Vega. Vamos a una pausa y regresamos. Lubricantes Sigo, con más de 90 años de experiencia en la fabricación de lubricantes de máxima calidad. Citgo puede ayudarlos con todas sus necesidades. Los aceites Citgo para motor son aceites de calidad premium y están diseñados para proporcionar un rendimiento óptimo en la producción de gasolina, incluyendo turbo y sobrecargado. Importadora Torres Morillo, representantes exclusivos en la calle Marcos Ruiz, número 37. ¿Tú sabes quién fue Torres? Antiguamente. ¿Tú sabes quién fue Torres? Torres Morillo, No. Torres, ese fue el embajador en Japón de Salvador. Antonio Torres. Antonio Torres. Antonio y Murillo Torres. era el socio que murió. Una gran persona. Antonio Torres fue el embajador de Jorge Blanco Exactamente. en Japón. Un hípico. Que hijo de Nueva York fue, ¿verdad? Exactamente. Él estaba en Nueva York. Fue el mismo que fue del Instituto de Exacto. Dominicanos en el Exterior. Pues saludamos a don Antonio Torres y al licenciado Mario Martínez. Exacto. Por ahí es que el maestro lo conoce, sí. Bien. Sí, no hay maldad, es el PRDismo auténtico. Yo quiero ver si son PRD. nosotros, Son PRD. Sí, eso es lo que digo. Señores, quisiéramos pedirle al licenciado algo que lo anunciamos a principio y con el PRD se nos diluyó. Licenciado, si usted coge la historia de Puerto Rico que es una colonia, usted ve que después de Muñoz Marín, de Ferré y pasa esa generación, Barceló, que cada vez que hay Hernández. unas elecciones no hay reelección, siempre hay unos jovencitos que mueven, sí. Los políticos le dan cabida a los que vienen detrás. ¿Qué pasa en República Dominicana que no hay jubilación para los políticos? Y vuelven, y reelección, y vuelven, y siguen empantanados en el Siguen asunto. aspirando. Aquí ha habido un par de gobernantes que han marcado la historia. Santana, el artículo 210. Báez, llegó papá. Era Báez, Sí. 6 veces presidente de la República, profundamente demagogo y de cierto modo corrupto también, porque se prestó a hacer un referéndum para, recibiendo $1 millón y pico de dólares de los Estados Unidos para entregar la Bahía de Samaná y también el país. Luego llega Trujillo con el tema de la reelección y las demostraciones que da Trujillo. Hoy tenía yo a la hija mía con un grupo holandés y demás que están trabajando en un gran trabajo de arquitectura que van a exponer en Venecia. Y cuando se habla de monumentos, de construcción, de histórico, y dejando a Nicolás de Obando, hay que caer en Trujillo con la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, del año 55, y el complejo de edificios con el embajador, el de Hispaniola, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces Trujillo acostumbró también, y la prolongación de Vázquez, que eso marcó demasiado. Entonces, hay una serie de partidos políticos que yo tengo que confesar. Cuando yo llego a asumir el cargo de secretario en Cotuí del PRD, inscribo los 13 años, 13.000 afiliados, lo inscribo Miguel, mi hermano y yo. Nunca olvido que la tarjeta decía:
libertad, democracia, justicia social, no religión. Pero la tarjeta más vieja que, por ejemplo, tiene Rafa Gamundi, decía sufragio efectivo, no religión. Sufragio efectivo, no religión, que era la consecuencia de la Revolución Mexicana. Esa es una especie de vacuna que Bosch hizo muy bien cuando lo consignó en la Constitución del 63. Sí, pero era no reelección presidencial, pero los políticos tampoco se jubilan. Pero espérate, tú si tienes eso, estás obligado a renovar en el caso, por ejemplo, mexicano. Aunque sea con el dedo, estás obligado a renovar. Cuando eso fracasa y tú la castras, como ocurrió con el caso de Hipólito Mejía, daña al partido, fastidia la situación. Entonces, no era el caso de Balaguer, porque Balaguer lo reciclaba con el dedo, ponía peinado, ponía el otro y demás, pero decía, esto es un burro cargado de papeletes, pero no exactamente. Y decía, usted fue de la juventud hasta que llegó a ser diputado. Usted fue listo todavía, es el líder de la juventud. ¿Cómo se llama? Fausto Liz. Fausto Liz. Esto es incurable. Sí, pero tiene que decir lo siguiente. Ninguno de nosotros recibía sueldo en la universidad. Hoy no, yo no hablo de ninguno. Espérate, hoy la dirigencia estudiantil está castrada porque recibe sueldos de la universidad. Mire, usted al principio dijo algo y hay que resaltarla cuando estamos hablando de alianza. La izquierda dominicana es una izquierda que pudo haber tenido oportunidad de encaramarse, sin embargo, nunca funcionó como sí. Y son honestos. Sí. Los izquierdistas en términos generales, tú no encuentras un izquierdista metido en un gran escándalo, ni siquiera cuando ustedes le dieron oportunidad de ir al gobierno. Exacto. Porque la gran alianza de Peña fue lo primero. Así es. Yo no estoy hablando de ingresos, estoy hablando de que se quedan empantanados toda la vida. Pero lo que te quiero decir es que... Narciso está en Cuba mediando entre la guerrilla y el gobierno todavía. La tradición del país con estos gobernantes que se han querido prolongar ha creado determinadas situaciones. Entonces, se requiere una fuerza que impida la reelección para que en definitiva haya ese tipo de reciclaje. Por ejemplo, no es normal que Danilo haya ido a la tumba de Juan Bosch y haya jurado de que va a respetar no reelegirse. Lo dijo. Lo dijo. Entonces no es posible que Danilo se reelija. Él me dijo a mí en una conversación que no se va a reelegir. Claro, hay un mecanismo que es referéndum, abierto, pero ese mecanismo de referéndum yo no creo que Danilo lo utilice, porque creo que Danilo puede perfectamente auspiciar a cualquiera, de cierto modo, y permitir un tiempo después para poder aspirar. Licenciado, ¿usted no cree en la doctrina de una reelección y el nunca jamás? No, en este país en donde es diferente de los Estados Unidos, donde tú tienes que pagar la campaña, tú, no el Estado, aquí no hay una división, una frontera, una línea. Entonces tú confundes las arcas del Estado con la otra. Y si no, pregúntalo a los funcionarios que salieron escogidos ahora. Pero tú puedes utilizarlo aunque no sea para ti, lo puedes usar para tu partido, como ahora, por ejemplo. Sí, se pudiera hacer para el partido, pero finalmente cuando tú tienes el tema de que no reciclas porque en definitiva te quiere prolongar, entonces lo que tú pides es incondicionalidad. El único caso en la historia dominicana fue que ustedes no apoyaron a Jacobo. ¿Quiénes son ustedes? El Partido Revolucionario en el poder de Salvador no apoyó a Jacobo, candidato del PRD. Se apoyó a Jacobo, lo que pasa es que hubo una serie de inconvenientes ahí y que pudiéramos perfectamente en otro programa entrar en detalles, porque tú lo conoces y yo también. Desde la salida de Jacobo de la Casa de Salvador, cuando recusa a Caonabo Fernández de Naranjo y crean la comisión. Y mi amigo Rondón Ponciano ya tenía preparada el manifiesto de proclama, y eso lo sabían los sectores de poder. Pero antes de eso, en este país, porque ya eso era la transición. lo sabían. No, en ese momento lo sabían. Entonces ahí es que actúan esos sectores motorizados por Joaquín Balaguer. Entonces ahí viene el discurso de Salvador Blanco, de que las lágrimas son de cosas que caen al mar. Evidentemente el sistema de partidos políticos en República Dominicana luce
muy sólido porque cada vez que son convocados los ciudadanos van y votan. Sin embargo, en América Latina... Cultura trujillista, de obligar, de que el voto era una obligación. Ok. Sí. Hay en América Latina, en la mayoría de países, el sistema de partidario se ha desmembrado. Así es. El bipartidismo en Venezuela, Así en es. Argentina, ahora mismo sucedió en Costa Rica, que era uno de los más sólidos. Así es. Y en El Salvador, la mayoría de países de América Latina. ¿Hasta cuándo va a, desde el punto de vista, dependiendo de lo, o sea, a partir de lo que tenemos ahora en República Dominicana, hacer una prospección al futuro inmediato? Luis, Balaguer parecía eterno y el Partido Reformista. Hoy el Partido Reformista es una bisagra que lucía que se iba a salir del molde y con ciertas artes y algunas sesiones de humo lo retuvieron con Quique Antún en la estructura gubernamental, bajo control. Pero hoy el Partido Reformista no es lo que fue, vamos a estar claros. El PRD se ha disminuido, pero hay un sentimiento nacional que con una unidad puede perfectamente recomponerse y desplazar al gobierno, al PLD. Y el PLD se ha consolidado como un partido bastante poderoso. Sin embargo, tú acabas de decir algo muy correcto. La corrupción en Venezuela liquidó a Acción Democrática y al COPEI, entre otros partidos. Y la oxigenación de las chiripas bajo el control que tenía el presidente de Venezuela, Caldera, oxigenó a Chávez. Y Chávez, un trabajador, aprovechó esa coyuntura que luego con la asesoría cubana logró consolidarse. De cierto modo, en otros lugares de América Latina, caso de Ecuador, donde rodó por el suelo el liberalismo, y caso de Centroamérica por igual, la corrupción de esos partidos está demandando otras fuerzas políticas más frescas. Y de cierto modo, también aquí. Licenciado, dígame. Si nosotros 5 nos manifestamos nuestro interés por la presidencia de la República, posiblemente Luis R. Santos, Máximo, yo y el maestro Solano, no les importe mucho a las personas, ni nuestro vestir, ni nuestro comportamiento, ni nuestro físico. Total que eso no va a ganar. Pero si habla de actuar y presidente, no. Licenciado Decán tiene, desde los años 60, 70, en la vida pública. Y puede perfectamente, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue secretario de la presidencia, fue líder del PRD, líder fundador. Entonces, etiqueta y protocolo, vestirse, acicalarse, estudiar historia, estudiar política, filosofía, generalidades de todo, economía, ciencias, porque no es ser un doctor en todo, pero tiene que saber de todo un poco. Así es. Entonces, cuando usted ve cómo un hombre se ha pasado 40 años preparándose como político, para que venga un fulano, caramba, pero yo puedo hacer unos cuartos, si yo consigo que ese señor que está ahí me inscribe un partido, me consigan una lista de cédula, yo me consigo unos cuartos y se inscriben. Esa diferencia, ¿quién es que la debe marcar? De que haya alguien que diga, mire señores, fulano de tal, ese señor no está calificado para dirigir este país, y compitiendo con personas que se han preparado toda su vida para ello. El problema, mi querido Julio, es que lucimos en ocasiones en alguna área como el cangrejo caminando hacia atrás. Las instituciones trujillistas, hay que decirlas, se plegaron totalmente a Trujillo, pero tenían mentalidades muy capaces. Las instituciones son muy débiles en la República Dominicana. Debía haber un comité de moral que parara en seco una serie de cosas. Y aquí no lo paran. ¿Por qué? Porque han sido prostituidas en gran parte.
lo que tú estás diciendo de que hay que parar en un momento determinado, de determinadas situaciones, sí, es correcto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nadie, porque se ha cualquierizado, se ha horizontalizado determinados mandos y se ha perdido cierta disciplina que viene, dicho sea de paso, a alimentar en gran parte vicios, inseguridades, violencia doméstica, falta de educación familiar en la casa y demás factores que contribuyen a ello. Pero los improvisados llegan y a veces llegan con las debilidades del líder y el líder los apoya. Llámese Peña, llámese Juan Bosch, conmigo por igual, con quien sea. ¿Tú comprendes? Entonces, tú tienes que tener... Todos los míos son buenos, entonces. Todo el que está conmigo tiene razón. Y no es así. Pero actúan de ese modo. No es así, actúan de ese modo. Porque también en el ejercicio del poder pasa lo mismo. Fulano, suéltenlo. Tú estás en el poder, fulano, suéltelo, porque es hijo de una persona que cooperó, de un amigo mío. Y no me averigüen, suéltenlo. Exactamente. Entonces, todo eso daña totalmente la justicia. Mira el caso español. Hoy entrevistan a por primera vez, ¿verdad? Exactamente. Una princesa. La infanta. La infanta. La interpelan por 6 horas y pico. Eso era increíble. Bueno, pues es una realidad. ¿Por qué? Porque la institución monárquica está sufriendo y el rey no acompañó. Ella fue sola, aparentemente, y lo hizo bien, yo creo, de cierto modo. Pero obviamente el esposo incurrió en una serie de cosas más. Yo creo, querido Julito, que hay que tener mucha altura, mucha nobleza para poder ser desprendido. Por ejemplo, hay mucha gente que entiende que puede ser un aspirante sempiterno. Y yo creo que hay un momento determinado en que tú tienes que entender que debe darle el paso también. Sería el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández en el PLD. Ahora, ¿tú crees que Leonel tiene tiempo para reciclarse a pesar de los tropiezos que ha tenido en los últimos, diríamos, desde que pasaron las elecciones? Mira, Luis, yo leí una declaración en un Wikileaks de esos que se publicaron que me espantaron del doctor Fernández. ¿Cuáles eran esas declaraciones? Decía el embajador norteamericano, creo que Hans Herter, que se entrevistó con el presidente y que le habló de la corrupción a nivel militar. Y Leonel le salió con este disparate. Yo no puedo actuar porque me derrocan. Vamos a estar claros, eso no es verdad. Pero bien, te indica a ti, de cierto modo, hasta dónde llegan las cosas. Bien. Entonces yo creo que Leonel Fernández Reina debe darle paso a otros jóvenes. Bien, tenemos que terminar y nos llama Carmen Rita de ASA de Santiago, que es la compañera de panel, pero ha tenido problemas familiares en los últimos 2 programas. Licenciado, Carmen Rita quiere 2 preguntas. Una, ¿cuál diferencia usted ve entre los 2 gobiernos de Leonel y de Danilo? Y segundo, que como partido revolucionario socialdemócrata, ¿cómo se beneficiaría o se perjudicaría con la ley de partidos? Las 2 juntas. Bien, respondo la última primero. Primero, la ley de partidos es un disparate hecho para consolidar a los partidos tradicionales, totalmente. Y tiene que tener una revisión profunda, no es una ley seria. Respondida a la pregunta. Creo que se requiere una ley seria, pero no ese texto de ley que existe actualmente. Y obviamente nadie es ningún tonto para suicidarse, y ahí hay una serie de partidos políticos que de un modo u otro corre el riesgo de ser liquidado. Diferencia entre Leonel Fernández y Danilo. Hoy por hoy hay una realineación de fuerzas internas en el gobierno. Ya no es verdad que el poder que tenía Leonel Fernández Reina lo tiene. No es verdad. Leonel Fernández Reina, de modo taimado,
para hacer una presión dura, logró imponerle a Danilo, que lo aceptó, el congelar la presidencia y la secretaría general por 6 años, lo que es una verdadera barbaridad partidaria. Y Danilo lo aceptó. Eso es prácticamente una reedición de lo que se quería hacer con el PRD, que yo no acepté y que Peña Gómez en principio aceptó. Ese tipo de comportamiento, hoy Danilo se siente liberado. Si el Estado lo venció, ahora Danilo ha vencido. Ahora el Estado te venció. Exactamente. Entonces hay una realineación de fuerza. Y en cuanto a gobierno, uno que se creía que era un faraón y este se ve que es un hombre de carne y hueso. ¿Y usted entiende que los triunfos de Danilo son los fracasos de Leonel, o que ese ejercicio de Danilo ha puesto de manifiesto los errores de Leonel? Ese ejercicio de Danilo ha puesto de manifiesto los errores de Leonel y el mal gobierno de Leonel. Pero aparte de eso, también hay que admitir que Danilo fue el que montó, junto con un pequeño equipo, la campaña de Leonel, que luego Leonel no cumplió. Y que Danilo es un artesano y que como tal, orfebre, artesano, ha estado haciendo su labor. ¿Usted no cree que se consensuó la entrada de Radamés Jiménez por Félix Bautista en el comité político? Yo no diría por Félix Bautista. Félix Bautista era difícil que lo dejaran pasar, aunque Leonel dijera que era su hijo. Ahora, lo que sí se consensuó fue lo de Jiménez. Eso es así. Bien, señores, este programa por el Super Canal 33, el Super Canal Caribe en la costa este de Estados Unidos, en Carivisión, también estará esta semana, algún día, en el Canal 6 del licenciado Atuey de Camp, donde sí, yo lo veré plácidamente. Varias veces. Gracias, licenciado. Gracias a usted. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.